En casos como Maradona o Ginóbili, al morir y al finalizar su carrera, la gente lo tuvo aún más presente que cuando la misma se desarrollaba. Pero a nivel nacional, en el caso de Fangio, la historia pareció jugarle una mala pasada. Hoy cualquier joven se entera de la existencia de Fangio y de que fue importante. Pero muy pocos se enteran de por qué la imagen de Fangio resistió y pasó de generación en generación. El famoso problema de no ser contemporáneo a los artistas es no poder vivir su arte. Di Stefano, Vilas, Loche, vos me entendés. Pero desde mi lado hoy hago este video para acercarte lo más posible al motor de Fangio, a su historia y a su narrativa. El nuestro es un país tan futbolero que hasta el máximo ídolo del automovilismo quiso ser jugador de fútbol. ¿Cómo no motivarte con tus sueños reprimidos? Si te cuento que Fangio corrió su primer carrera a los 25 años. Hizo su debut oficial en una carrera normal a los 27. Hoy Verstappen tiene 25 y hace 8 compite en Fórmula 1. Fangio compitió por primera vez en Fórmula 1 a los 39 años. Una época en donde no existía ni el cinturón de seguridad, ni el traje antiflama y ni siquiera el casco propiamente dicho, ya que cuando la leyenda Fangio comenzó las carreras, el casco era de tela y no era obligatorio. De hecho, mirá lo distinto que era todo, que a los que usaban el casco se los identificaba como miedosos por lo que pueda pasar en la carrera. Literalmente jugaban en cada curva rozando entre la muerte y la perfección, pero pensaban que los inseguros eran quienes usaban casco. Claro, inseguros de sí mismos. En 1952 el casco pasa a ser obligatorio y en el mismo año, corriendo en Monza, Fangio sufre un accidente en el cual milagrosamente llevaba casco, ya que de no ser así seguramente hubiera perdido la vida. Y esta historia terminaría acá. Para hacerte más verídico el riesgo, entre 1953 y 1960 murieron 17 pilotos por accidente, promediando más de 2 pilotos muertos por año. Fangio se forjó corriendo en el turismo carretera de Argentina y claro, quien se cría en el fuego camina entre las chispas. Fangio vivía y postulaba la idea de expandir nuestras capacidades cuando la situación lo necesita. Pero esa idea también puede llegar a ser perjudicial, porque un día por no frenar ganas una carrera, pero al otro día por no descansar terminas despertándote en el hospital y tenés que agradecer que ganaste la carrera más importante, sí, la de seguir con vida, pero con varias vértebras rotas. En toda historia, para entender los logros y la vida de las personas, hay que entender su contexto, porque es ese contexto el que forjará a su narrativa. Fangio murió y nació con autos desde los 11 años, siendo un mecánico, sin saber que sacaría ventajas años después como piloto, porque claramente conoce más los límites de su auto quien conoce el funcionamiento del mismo. Entiendo que todos nos queramos quedar con esa historia de Hollywood, pero créeme que a la hora de hablar de autos, hubo un maestro que realmente rozaba la muerte y la perfección en cada curva. Es fácil comprar con historias que son hechas para vender. Y es normal que sea difícil comprar con personas que están hechas para vivir. Este hombre fue el factor diferencial de la historia llamada automovilismo en su época, acelerando de tacón mientras frenaba. Fue el factor diferencial en la época donde la ventaja nacía principalmente en la caja de cambios y la mano del conductor, más allá del motor que el chasis escondiera. Fangio salió campeón con todos los coches que tocaban sus manos. ¿Qué DT saldría campeón del mundo con todos los equipos que dirija? Así todo era claro cuál era el mejor auto de la época, cuál era el que sacaba diferencia, el que manejaba Fangio. Y no lo digo yo, lo dijo Stirling Moss, piloto británico histórico. Pero el éxito no es la única etapa en la vida de las leyendas y toda historia tiene su parte oscura. En 1948, Fangio sufre un grave accidente que lo dejó con vida para soportar uno de los momentos más difíciles de su carrera. Vivir para contar que en dicho accidente él sobrevivió, sí, pero su copiloto no. La puerta no se cierra acá porque los que viven en el auto celebran el éxito, pero también la tragedia sobre 4 ruedas. En los últimos años de Fangio, un piloto argentino despegaba con fuerza. Onofre Pinocho Marimón parecía ser una especie de sucesor de Fangio, y Juan Manuel, lejos de tomarle bronca, lo adoptó como su hermano menor, ayudándolo en todo lo posible. Un día Marimón, preocupado por superar a Moss en Nürburgring, le expresó su desesperación a Fangio. Fangio, que conocía el circuito como pocos, le dijo que lo esperara para transitarlo juntos y explicarle el circuito. Sin embargo, el día de la carrera Marimón no lo esperó y quiso hacer en cuarta un trayecto que era de tercera. Pero lamentablemente entre la muerte y la perfección fue el destino trágico lo que le esperaba al joven Pinocho. Fangio vio cómo su aprendiz subió la velocidad en el momento del trayecto y lo perdió en la neblina de Nürburgring. Solamente una cosa superó esa niebla: el fuego del auto de Pinocho, que le avisaría a Fangio y a los otros pilotos del accidente del que hasta hoy es el único argentino muerto en Fórmula 1.
entre la muerte y la perfección, porque Fangio, enterado del accidente de su aprendiz, siguió la carrera, superó lo que su capacidad dictaba y se quedó con la pole position. En una especie de tributo consiguió el objetivo por el cual su amigo minutos antes dejó la vida. Un sabio conductor chueco de Balcarce dijo que la vida es como una cuesta y todos queremos subir. No nos damos cuenta cuando estamos arriba y después la bajada no tiene freno. Un campeón mundial en 3 ocasiones como Jack Stewart afirmaría a Fangio como su ídolo de infancia. Y es que él era el mejor cuando eran simplemente carrocerías con frenos y aceleradores, no como ahora que son computadoras sobre ruedas. Y no lo digo yo, lo dijo Michael Schumacher. La gente del fútbol habla de Argentina como el país de Diego y Lionel. La gente del básquet habla de Argentina como el país de Ginóbili, pero previo a todo, la gente del automovilismo hablaba y conocía a Argentina como el país de Fangio. Y no lo digo yo, lo dijo Fernando Alonso. Pasa que Fangio fue el padrino del automovilismo, tal cual lo dijo Lewis Hamilton. En pleno auge noventero, quien para muchos fue el mejor piloto que hayan visto, aguardaba en el podio a que el premio llegara. Y cuando vio que quien se lo daba era el mismísimo Fangio, bajó del podio para abrazarlo, recibirlo con él y dedicarle la frase: bajo del podio porque arriba de usted nadie, maestro. El piloto era el gran Ayrton Senna y la foto muestra cómo Fangio lo señala con el dedo levantado, indicando que Ayrton era el número 1, a lo que Senna le respondería con el mismo gesto. Los mejores siempre identificaron al mejor y es demasiado triste, pero uno de nuestros más grandes ídolos es más festejado y recordado en otros países más que en el nuestro. Una época en donde el calor de los autos subía a los competidores al punto de tener que parar para pegarse una ducha y hacer relevos o volver a la carrera. Fangio le sacaba distancia a sus competidores en cualquier aspecto de la vida, aguantando el calor hasta el punto de competir quemándose la pierna en el auto. No importaba si en cada curva se podía dejar la vida, porque Juan Manuel pensaba que uno conoce sus capacidades. Hasta que se nos presenta una situación extrema que nos prueba a ver si tenemos las condiciones y las agallas de despegarnos de lo que nuestras capacidades dicen que podemos lograr. Remontó una carrera que ya estaba perdida para cualquier piloto en uno de los circuitos más peligrosos de la historia, pasando las curvas una marcha por encima de lo normal, poniendo tercera en curvas de segunda, poniendo cuarta en curvas de tercera. En otro idioma, sería como pelear sin guantes, como hacer brazadas sin respirar. Pero Fangio nunca estuvo abandonado a su destino. Fangio competía abandonado a su habilidad, a su talento, a su razón de vida: acelerar donde otros frenan. Solo 7 años le bastaron a este tipo para transformarse en el mejor de la historia y sin lugar a dudas en el más respetado. 5 campeonatos y 2 subcampeonatos. Nunca conoció el tercer lugar del podio. Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Ferrari, Maserati, mirá si no tiene mérito el hecho de haber ganado 4 de esos 5 campeonatos con escuderías diferentes, y ni hablar de los porcentajes como piloto. Nürburgring, Monza, Monte Carlo tenían un secreto alojado en sus pistas. Un secreto que solamente conoció una persona. Un secreto que morirá con él, ya que aunque lo contara, ningún piloto lo iba a entender. Porque ese secreto estaba escrito en el idioma de Fangio, una lengua extinta que las pistas solo pudieron hablarla una vez. Desde mi lugar te pido perdón y gracias. Gracias por ser el pionero y el eterno invencible de este deporte. Gracias por elegir que los colores de tu auto sean los de tu corazón, albiceleste. Perdón en el nombre de los millones de argentinos actuales y de las futuras generaciones que no tengan noción de la magnitud que significa la palabra Fangio para el país. Y gracias por significar y haber sido lo que fuiste, para vos y para la historia del país. Muchas gracias a ustedes. Y no es difícil hablar cuando uno dice la verdad o cosas que hayan pasado. Lo malo es cuando hay que inventar.